En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y eterno Dios, damos gracias, Señor, por habernos compartido este momento importante para nuestras vidas. Estamos hoy, en estos instantes, poder compartir siempre enseñanza teológica, bíblicas, apologéstica, que es importante la apología, para definir siempre la definición de la palabra o del evangelio, que nos lleva a conceder siempre la interpretación plena espiritualmente, teológicamente. A ti, eterno Dios, que tú nos creaste a nosotros y no nosotros mismos. Te damos la gracia por habernos permitido poder compartir siempre en nuestras vidas este aire que respiramos, la bendición que nos bendice, el amor que tienes hacia cada uno de nosotros, y poder compartir con los demás los misterios del reino de los cielos. Pero también vamos a compartir siempre esta persecución de los santos, que nos permite a cada uno de nosotros compartir a los demás las persecuciones de los primeros santos ministros. Hasta la fecha de hoy se sigue cumpliendo por más de 2000 años. Creemos en tu palabra y en tu profecía. Esta iglesia siempre será perseguida por X o qué motivo, siempre será desprestigiada por aquellos que no son los enviados tuyos, aquellos que están poseídos por Satanás, para que ellos puedan ser tropiezo del evangelio y podamos aprender cada día más de tu iglesia, que es la verdadera. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, también te lo pedimos, te lo rogamos, pueda estos santos fieles acompañarlos siempre y pueda llegar a ese trono, a ese reino de los cielos constantemente, que puedas tú con tu poder sanarlos, limpiarlos, cuidarlos y poder protegerlos ante todos. A ti, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos, te lo rogamos. Señor Jesucristo, acompáñanos en estos instantes, poder compartir siempre tu verdad al mundo entero por las redes sociales y por todos los medios de internet, que conozcan tu verdad. Espíritu Santo de Dios, tú que nos acompañas siempre, las 24 horas del día, y nos manifiesta tu poder, tu amor, tu alegría, tu gozo, tu paz, tu verdadero amor hacia nosotros, nos hace iluminar al medio del mundo como cristianos evangélicos que somos. Te lo pedimos hoy y siempre, que nos acompañe, nos guíe a tu verdad. Santa María, Madre de Dios, te pedimos, Madrecita, que hoy te acompañes a cada uno de nosotros que somos tus hijos. Nosotros somos participantes de este amor del reino de los cielos, para que todo aquel que en él crea, tu Hijo amado, pueda ellos integrar a la iglesia verdadera, puedan salvarse. A ti, Madrecita, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la Santísima Trinidad nos acompaña nuestra Madre Santísima. Amén. Te traigo el tema sobre las persecuciones de los santos. ¿Hace cuánto vino Jesucristo a esta tierra? Hace más de 2000 años. ¿Por qué yo siempre asesoro esto? Porque esto es muy importante que conozca el mundo entero a través por las redes sociales, que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia universal, o sea, la iglesia católica. Y por eso somos dichosos de estar en esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, porque es donde realmente están los santos de la iglesia de Cristo. Si Jesucristo fundó una iglesia hace 2000 años, entonces, ¿cuántos años llevaría entonces esta iglesia? Hace más de 2000 años. Y si esta iglesia tiene más de 2000 años, entonces, ¿por qué existen muchas iglesias donde esas no son las de Jesucristo? Cualquiera puede fundar una secta y la puede disfrazar de iglesia y ponerle el nombre: cristiana evangélica, apostólica, no sé qué, testigo de Jehová, mormón, adventista, luz del mundo,
Iglesia Cristiana Evangélica, Malaquía 3:6, Río de Agua Viva, el nombre que quiera, el título que quiera le pueden poner, pero esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo ha sido perseguida por más de 2000 años. Yo hoy les traigo unos textos bíblicos. En la cual a mí me puede servir, y yo sé que a ustedes también, que la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida hace 2000 años. Y ya llevan más de 2000 años y está siendo perseguida, ¿no? Por ejemplo, tenemos César Nerón, un imperial del Imperio Romano. Los protestantes dicen, los católicos mataron a Jesucristo, los sacerdotes. No, no son los sacerdotes. Una cosa es que César Nerón, un imperio romano, persiguió a la iglesia del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de Saulo? Saulo, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Judío. Entonces estamos hablando de los judíos. ¿Por qué entonces César Nerón persiguió a la iglesia del Señor? Porque es para que se cumpliesen las escrituras. Esta fecha estamos viendo muchos sacerdotes están siendo perseguidos por la iglesia del Señor. Hace 2 años, bueno, vamos a hacer un recuento. Hace 2 años, un obispo de la iglesia católica en Nicaragua también fue ultrajado. Si por poquito lo matan, incluso ya lo habían encarcelado, pero la iglesia siempre ha estado en oración, orando por estos sacerdotes, ministros del Dios Altísimo, y por cuales, pues, ¿verdad?, se cumplen las escrituras. Él se llama Monseñor Álvarez. Monseñor, obispo de la iglesia de Jesucristo, se cumple, ¿no?, la persecución. Y no es que se anden metiendo en políticas, porque cualquier persona puede decir, pero es que se andan metiendo en política. No, no es que se meten a la política, solamente que a los políticos se les olvida la obra de caridad, el amor al prójimo. Y el ministro del Dios Altísimo está ¿para qué? Para salvaguardar o para salvaguardiar las personas. Porque Jesucristo siempre amó al ser humano. Y el encargo de nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Cuidar a sus ovejas. Toda persona que ha sido bautizado en la iglesia de Cristo es un discípulo, es una oveja de Cristo. ¿Y quién es el encargado de poder establecer este mandamiento que Cristo les ordenó a ellos para poder cuidar sus ovejas? Los encargados son la iglesia católica, los obispos, los presbíteros. Ustedes pueden ver toda la jerarquía de la iglesia católica, empezando desde el papa hasta el diácono. Por eso, hermanos católicos, hermanos protestantes, ustedes que calumnian al papa, ustedes no saben con quién se está metiendo. Ustedes que calumnian al sacerdote, ustedes no saben con quién se está metiendo. Ustedes que calumnian, sea el seminarista, sea quien sea, al católico, aunque sea el laico, ustedes no saben con quién se está metiendo. ¿Les parece poco meterse con la iglesia de Jesucristo? César Nerón se metió con la iglesia de Jesucristo. Y acuérdense que llevan 2000 años. Es para que se cumpliesen las escrituras. Hoy tenemos, bueno, podemos ver entonces un pocos años atrás, un pocos años más atrás, el padre Luis Toro también fue perseguido por la guerrilla. El padre Luis Toro fue perseguido por la guerrilla. ¿Para qué creen ustedes que fue perseguido? ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, en este caso, en este año,
en México se está ahorita en redes sociales, se está divagando por todo el mundo la noticia. Sacerdotes desaparecidos, sacerdotes que han sido asesinados. ¿Quién? Pues no lo sabe nadie. No creo que sea Satanás. Tiene que ser alguien que manipula a Satanás, como César Nerón. César Nerón fue manipulado por el diablo. A ese se le llama el anticristo. Todo el que se contrapone contra la iglesia de Cristo, esas personas son anticristo. Por eso ustedes verán que no es lo mismo ser cristiano, católico, evangélico, que ser anticristo, o sea, protestante. Protestante es que está en contra. Protestante es aquel que está detrás, escuchando a Cristo el mensaje y no está de acuerdo. Protestante es aquella persona que refuta la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sea que escuchen al Papa, sea que escuchen a un obispo, sea que escuchen al sacerdote, a un presbítero, sea quien sea, hasta un laico. Esa persona es un anticristo que está en contra de un laico, o sea, de un católico. Toda persona, el que diga eso no es de Cristo, eso no es ser cristiano, eso es falsa doctrina, eso es herejía, esa persona está poseída por el diablo, y esa no es más que una manipulación de Satanás a esa persona. Ese es un anticristo. Por ahí han surgido algunas amenazas del padre Arturo Cornejo. Lo han escuchado usted por ahí, ¿verdad? Eso no es nuevo. Eso viene por más de 2000 años. Eso no es nuevo, no es de asustarnos. Pero sí da tristeza, da dolor que se metan con los ministros del Señor Jesucristo. Es como que tengan a Jesucristo aquí y lo asesinen. Es lo mismo, solamente que nadie se ha puesto a meditar que un ministro presenta o representa a Cristo. Nadie se ha puesto a meditar. Nadie. Que un sacerdote sea ministro de Cristo, un embajador de Cristo, un ayudante de Cristo. Y meterse con Jesucristo es meterse con la iglesia de Cristo, o sea, con un sacerdote, con un obispo, con un presbítero, con un laico, con el Papa, con una jerarquía de la iglesia católica. ¿No se han dado cuenta y le parece poco meterse con Cristo? Aquí le traigo unos textos bíblicos en la cual nos va a reforzar por qué entonces nuestro Señor Jesucristo nos viene a decir allá en San Lucas, vamos a ver, San Lucas capítulo 10, versículo 16, para que ustedes se den cuenta cómo es que nadie se pone a meditar las consecuencias que le va a traer en aquel día que Dios les pida cuenta. Y eso es lo que da tristeza. Da tristeza porque se están metiendo con el mismo Señor Jesucristo. El padre Arturo Cornejo, un sacerdote del Dios Altísimo, excelente sacerdote, como el padre Ralph Prada, como el padre Marco Galvez, pero también como el padre Luis Toro, o como todos sacerdotes ministerial que han sido asesinados, han sido descapitados, han sido desaparecidos. Solamente Satanás y los instrumentos de Satanás se contraponen, pero no se han puesto a meditar que se están metiendo con el mismo Señor Jesucristo. Escúchenlo, San Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien les escuche a ustedes
me escucha a mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Jesucristo envió a sus apóstoles, esa es la iglesia primitiva, hasta la fecha lleva más de 2000 años. Ahí está el padre Luis Toro, ahí está el padre Marco Galvez, el padre Ralph Prada, el padre Arturo Cornejo, y todo lo que han sido desaparecidos y todo lo que han sido encarcelados, todo lo que han sido perseguidos por estas personas, todo lo que han, quien les escucha a ustedes, a mí me escucha, y quien les rechaza a ustedes, a mí me rechaza. O sea que hay dos tipos de personas. Uno, el que escucha a los ministros de Cristo, solamente los católicos, y los que son católicos creemos en la iglesia católica. Escucha el evangelio, la palabra de Dios, la verdad, lo que es el evangelio verdadero. Y a quien ustedes lo rechazan, hay otro tipo de personas. Quien no le gusta, rechazan la iglesia de Cristo. Por eso los asesinan, por eso los decapitan, por eso los mandan a perseguir, por eso quieren sacarle de su ministerio, por eso quieren secuestrarlos, por eso quieren, bueno, si no tenemos, veamos a nuestro Monseñor Álvarez desde Nicaragua, presidente de allá de Nicaragua, cómo pudo ser participante, y él dice que es católico. Pero ¿cómo a mí un católico me puede demostrar que perseguir a la iglesia de Cristo es estar con Jesucristo? ¿Cómo es que ven usted al padre Arturo Cornejo, cómo ya lo están sentenciando a muerte? ¿Lo ven? ¿Cómo alguien que realmente presenta la verdad puede ser perseguido? Pero es que la Biblia lo explica. Quien a ustedes lo rechazan, a mí de Jesucristo me rechaza también. Pero entre medio de esta adversidad, Jesucristo dice, no se preocupen. En aquel día todos darán cuenta de sus actos, de sus hechos. El que asesinó, el que mató, o sea, el que asesinó, el que secuestró, el que robó, el que está fundando secta protestante, el católico que no está predicando la palabra de Dios como es para que los protestantes se conviertan, también vamos a dar cuentas. ¿Por qué entonces en este mundo estamos como quien dice, unos son creyentes, otros no son creyentes, o sea, son creyones? A eso los agarra Satanás, los manipula y manda a quitar los que ellos quieren rechazar. Por eso ustedes ven que no solamente un sacerdote, aquí en El Salvador tenemos a nuestro Monseñor Romero. ¿Por qué cree que lo asesinaron? ¿Será porque era bonito? ¿Será porque era feo? No, lo asesinaron por decir la verdad. Que si no se someten a la política, lo van a asesinar. Y eso pasa, eso sucede. Mientras que la gente busca la realidad, otros tergiversan la realidad. Por andar en política, no por andar en política, es por defender la humanidad de las personas, que aquello inhumanamente destrozan la humanidad, lo humano, a las personas creyentes. Pero ¿quiénes son los responsables de esto? La Iglesia Católica. ¿Por qué la guerrilla busca la Iglesia Católica? Como la Iglesia Católica es la de Cristo, la quieren manchar de sangre, para que el mundo deje de creer en la Iglesia de Jesucristo, que la Iglesia de Jesucristo, ellos puedan decir con claridad, ven que la Iglesia Católica es asesina. Por eso los políticos buscan a la Iglesia Católica. No la Iglesia Católica a los políticos. Que la Iglesia Católica busca como evangelizar, predicar por los políticos, eso sí. Pero jamás la Iglesia Católica se va a enfocar a ¿qué? A ser parte de la política. ¿Cuándo han visto un obispo, un sacerdote, el papa,
siendo protagonista. Sigan la política. Nunca. Los políticos siguen a la Iglesia Católica para corromperla, para destruirla. Si no le hacen caso, lo matan, lo secuestran, lo eliminan, lo lo tratan de sacar de la iglesia, de su cargo, y ya son felices. Si no, veamos al padre Monseñor Romero, al sacerdote Monseñor Romero, Rolando Álvarez. Tenemos también a muchos sacerdotes. ¿Y quién fue el autor primero de que lo fueron a matar para acabarse de la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Al punto que nuestro Señor Jesucristo no dijo nada. Murió en la cruz por amor a la verdad. Y eso está pasando ahorita con los sacerdotes, con los obispos, todos aquellos que se contraponen contra la verdad. Estas personas van a dar cuenta, porque dice el Señor Jesucristo: a quien me rechaza a mí, o a quien lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Pero no llega hasta allí. Mira hasta dónde llega. Por si algún día alguna persona tal vez logra meditar. Oigan. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea, que está muy difícil la cosa, rechazar a la iglesia del Señor. Pero mire entonces cómo nuestro Señor Jesucristo dice: para que no crea solo en mí, vean también que tengo a alguien que me envió a mí, y a mí me rechazaron también. Pero el que lo rechaza a ustedes me está rechazando a mí, y me está rechazando al que me envió. Caramba, se están metiendo con la iglesia del Señor. Y si se meten con la iglesia del Señor, el día que pidan cuenta a Dios, ¿qué cuenta irán a dar? El día que Dios pida cuenta, ¿qué cuenta irán a dar a estos asesinos? ¿Qué cuenta irán a dar? Así de la nada quieren desaparecer, obligando a la iglesia de Cristo, a los sacerdotes, a un obispo, obligadamente, que ellos tienen que hacer lo que ellos quieren que el sacerdote obligadamente haga. Y si ustedes pueden ver cada sacerdote que ha sido asesinado, y cada sacerdote, obispo o presbítero que ha sido sacado de la iglesia, es porque ya está en sentencia de muerte. Y esa es la tristeza más grande, en que la gente, bueno, si ustedes pueden ver, ahorita hay una disputa, ahorita hay una alerta en México. Asesinaron a un alcalde. Y el alcalde podría ser que sea católico, pero él no estaba protagonizando el cristianismo. Él estaba protagonizando que necesitaba un apoyo de la presidenta para apoyar. Ya basta de esta gente que anda haciendo corruptamente las cosas. O sea que él estaba hablando asertivamente algo positivo. Hace 3 días, no, la semana pasada, mataron a un sacerdote, lo asesinaron en México. Ahora viene con el padre Arturo. ¿Y eso viene del Dios Altísimo o viene del diablo? Pues viene del diablo. Y la gente ahorita está alarmada. La gente ahorita quiere seguridad. La gente ahorita está pidiendo por el sacerdote, el padre Arturo Cornejo. Está bueno. Y hay que poner en oración al padre Arturo Cornejo. Un excelente sacerdote. Ministro de Dios Altísimo. Ayudante. Embajador de Cristo. ¿Les parece poco eso? Pero el Señor dice: el quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea, que rechazar a la iglesia de Cristo, rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar a Dios. ¿Para dónde les tocaría entonces en aquel día dar cuenta? Habría que meditar. Y el protestante que rechaza a Jesucristo, ¿para dónde iría? Según el pastor, ya son salvos, van para el cielo. Según, entre comillas. Pero ¿y si rechazan a Cristo? ¿Qué pasa? ¿Para dónde irán? Satanás tiene
una puerta ancha. Jesucristo tiene una puerta angosta. Para terminar, ser engañado, dice, nosotros seguimos a Cristo. La mirada es en Cristo. Sí, pero no están en la iglesia de Jesucristo, que están siendo rechazados. Sí. Hace falta muchos que predicar para los hermanos protestantes y para el mundo entero. Según dice San Lucas, vamos a ver el capítulo 9. Capítulo 9, versículo del 50. San Lucas capítulo 9, versículo 50 dice: en ese momento Juan tomó palabra y dijo: Maestro, hemos visto a unos que hacían uso de tus nombres para echar fuera de demonios. Y le dijimos que no lo hiciera porque no te sigue juntos a nosotros. Ese es el 49, el 50. Pero Jesús les dijo: no se los impidan. ¿Se recuerdan ahorita que leí Lucas 10:16? A quien a ustedes les escucha, a mí me escucha. A quien a ustedes les rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Se acuerdan? Listo. Dice: no se lo impidan, pues el que no está con ustedes, el que no está contra ustedes, está con ustedes. ¿Un católico está en contra de nosotros? ¿En contra de la doctrina? ¿En contra de las...? No. ¿En contra del Papa? ¿En contra de la Eucaristía? ¿Contra los sacramentos? No. Los que están en contra son aquellos que mandan asesinar, mandan a fundar sectas, mandan a contradecir la doctrina de Cristo, y solamente Satanás y sus discípulos pueden hacer con autoridad del diablo esa barbaridad. Pero veamos qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la recomendación? Señor, en el versículo 50 dice: pero Jesús le dijo, no se los impidan, pues el que no está en contra de ustedes, el que no está contra ustedes, está contra ustedes. Ok. Pero aquí en el versículo 11, versículo 23, nos viene a decir estas palabras: el que no está conmigo asesina, quiere quitarle el cargo a los obispos como que si ellos fueran Dios, secuestran, otros fundan sectas, mandan a predicar, mandan a esto, mandan el otro. Pero ¿qué dice Jesús? Esto está en Lucas 11:23. Oigan, el que no está conmigo está contra mí. El que no está, el que no está con Jesucristo está contra. A ver, saquemos conclusión. El que está en contra es aquel que rechaza a Cristo y rechaza a Dios. ¿Cómo? ¿Quiénes aceptan la Santa Eucaristía? Ayúdenme a pensar. Yo quiero que ustedes me ayuden a pensar. A ver, ¿quiénes rechazan a la Santa Eucaristía? Ayúdenme a pensar. Ahora pregunto, ¿está en contra o está a favor? ¿Quiénes son los que rechazan la Santa Eucaristía? ¿Está en contra o está a favor? Están en contra. Todos los protestantes están en contra de la Santa Eucaristía. ¿Y qué dice Jesús? El que no está conmigo está contra mí. O sea, que el que no está en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, está en contra.
va a mandar a asesinar a un sacerdote, a un miembro de la iglesia, un cuerpo de la iglesia, a una jerarquía de la iglesia de Cristo. Lo va a mandar a sacar de su puesto, de su cargo. Lo va a secuestrar. Va a derramar su sangre como César Nerón. Va a derramar su sangre como César Nerón, el que está en contra de la iglesia católica. Como lo hizo César Nerón, así están los protestantes, hasta están haciendo para matar al padre Arturo Cornejo, al padre Luis Toro, al padre Marco Galvez, incluso hasta prohibieron predicar la palabra de Dios, cerrar sus cuentas. Hay que tener los pantalones bien puestos. Hermanos, hay que tener los pantalones, pero bien puestos. Decidir, no lo hago y punto. Yo voy a predicar lo que dice el Señor y punto. Para eso son la jerarquía de la Santa Iglesia Católica. Y nosotros debemos de apoyarlos a ellos. Por eso ustedes ven que en las redes sociales yo no me canso de predicar la palabra de Dios, el Evangelio, dar lo que es apologética, enseñanza bíblica, teológica, para que por lo menos algún hermano pueda él decir, alguien habló del mensaje. Y hay muchos hermanos que les gustan la palabra de Dios y me lo dicen hasta por internet. Ahí tengo videos donde a ellos les gusta. ¿Por qué? Porque hay personas que no rechazan, aman la palabra de Dios. El único problema es que ellos no están en la iglesia de Cristo. Por eso, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, le falta una pepa, le falta un comino. Lo que diga la iglesia católica, lo mandan a secuestrar, lo mandan a asesinar, le quieren bloquear sus cuentas, quieren restringirles la predicación, la sana doctrina, y ellos darse el lujo que ellos mandan. Puede ser que ellos tienen poder en lo político. Como mandatario político tienen toda autoridad, pero un sacerdote del Dios Altísimo, un ministro del Dios Altísimo, tiene más autoridad y tiene más poder, que eso viene de parte de Dios. Y si no, que me diga un político o una persona, un protestante, ¿se creó usted mismo? ¿Acaso usted tendría más poder que Dios? No. Dios tiene más poder porque le dio el ser de vivir. Podrá ser que usted tenga autoridad por un momento, pero ahí por lo demás se acaba. Pero mientras la autoridad de Cristo lleva más de 2000 años, ¿qué persona lleva 1000 años? Que me diga alguien, no tiene autoridad de vivir 2000 años. Y esa es la rabia que tienen contra la iglesia de Cristo. Hay que orar mucho por el padre Arturo Cornejo, mucho. Porque es una tristeza, un dolor perder a un ministro del Dios Altísimo. Hay que orar mucho. Y dice también, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No le importa la iglesia de Jesucristo, no le importa la verdad, aunque su cara se lo diga, pero él no les importa. Por ejemplo, tenemos San Marcos capítulo 3, versículo 13, cuando Jesucristo fundó su iglesia. Y ustedes van a observar que le dio autoridad. En San Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesucristo cuando fundó su iglesia le dio autoridad. Cuando Cristo la funda, cuando nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia, verán que ustedes lo llaman, eso se llama fundar. Usa una congregación para ser portavoz de la palabra. Y eso es lo que hoy en vida a muchos no les gusta, ni políticos ni protestantes, pero ni tampoco aquellos que andan asesinando, matando, robando.
extorsionando, aquellos que andan quitándole la vida a los demás. Por ejemplo, Marcos 3:13 dice, así subió, permítame, Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Eso se llama fundar, instituir, llamar. Usted puede poner el nombre que quiera, fundar. Por eso ustedes verán que la iglesia es católica, es única iglesia ante el mundo, vista por el mundo entero. Y esa es la que la odian, la rechazan. Por ejemplo, dice, y se reunieron con él, así instituyó a 12. Se llama fundar. ¿Quién es el que no le gusta estar en la iglesia de Jesucristo? Todo aquel que no acepta la verdad. Le da rabia, le da cólera ver un sacerdote, un obispo, el papa. Lo calumnian, lo maldicen, le dicen cosas horrorosas. Pero si Jesucristo fundó su iglesia, no eran para que la vieran que era bonita y para que ustedes se sintieran bien. No. Es para que nosotros conviviéramos con Dios, con Jesucristo, y ahí nos reuniéramos, aunque hubiésemos o pasáramos pruebas tras pruebas. Como el oro refina el vapor. Y por eso, hermanos, somos aprobados como el oro. ¿Ustedes creen que a mí no me da dolor y me da tristeza ver que como un sacerdote pierde su vida? A mí me duele, a mí me da tristeza. Me duele porque es una persona de carne y hueso que está haciendo lo mejor, que se niega a lo que otras personas le quieren imponer a hacer. Y ese no es el mandamiento de Cristo. El mandamiento de Cristo es amar al prójimo. Y amar al prójimo no está de acuerdo con aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Amar al prójimo no es aquel estar de acuerdo que aquel hay que ir a matar, hay que ir a robar, hay que ir a hacer esto, hay que secuestrar. Ese no es obra de amor. La obra de amor es estar en el pobre, estar en aquel que lo necesita. Ciertamente que el malo necesita. Pero necesita al revés, contraria a la situación, contraria a las cosas. Vamos a matar a fulano de tal. Y eso es lo que quiere el diablo y la iglesia no permite eso. Vamos a lucrarlo del pobre. Y la iglesia dice, no, así no es. Entonces dice, para que esto se acabe, entonces acabemos primero por este ministro que nos está haciendo estorbo. ¿Sí? Ahora dice, así instituyó 12 a lo que llamó también apóstoles. ¿Captan la idea, no? Vea, así instituyó 12 a lo que llamó también apóstoles. Y a eso que él llamó es la iglesia de Cristo. Escuche. Así instituyó 12 a los que llamó también apóstoles. Para que estuvieran con él. Si Jesucristo fue crucificado, fue perseguido a incluso llevarlo hasta muerte, clavarlo en la cruz. Ahora pregunto, ¿qué será entonces de la iglesia de Cristo? Lo mismo. Con razón al padre Arturo, al padre Luis Toro y a todos lo que es la jerarquía de la iglesia, la persiguen para asesinarla, para destruirlos, para desaparecerlos, secuestrarlos, darle temor y con suerte los dejan ir y si no, los matan. Porque es la iglesia de Cristo. Y para que se den cuenta que tiene autoridad. Vea, para enviarlos a predicar, dándole poder para echar los demonios. ¿Y por qué entonces la gente que está poseída está en contra de la iglesia de Cristo? Porque no se dejan expulsar los demonios, y los demonios lo que hacen es estancarse en ellos. Son templo y guarida de demonios. Aquellos que quieren fundar una secta y le ponen iglesias,
aquellos que mandan a asesinar a un ministro, aquellos que mandan a desaparecer un ministro, aquellos que secuestran a un ministro, aquellos que quieren desaparecer al Papa. Esos son los anticristos. El que no está conmigo está contra mí. El que no es cristiano en la Iglesia Católica está contra la Iglesia Católica, está contra Jesucristo. Pero ¿por qué entonces ahorita quieren asesinar al padre Arturo Cornejo? Porque tiene autoridad en la tierra y él no es que cualquiera lo va a agarrar, cualquier político comprado ni vendido para protestar en contra de la verdad. Porque un sacerdote que está a favor de los políticos y que sea protagonista de los políticos, ya se pierde el amor hacia el prójimo. Pero un sacerdote que se mantiene donde está parado, donde Cristo le dio autoridad, va a ser perseguido, calumniado, secuestrado, asesinado, desaparecido totalmente. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fundó su iglesia, dejó autoridad. Desde los primeros cristianos han venido siendo perseguidos. Y los primeros cristianos han tratado de venir dándonos buenos argumentos. ¿Para qué? Para que el mundo conozca el cristianismo. Y quieren obligarlo, quieren destruirlo, quieren corromperlos. Pero no han podido. Mejor los asesinan. Por ejemplo, tenemos Filipenses. Quiero ver. Filipenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Que dice Filipenses 1:1, carta de San Pablo, carta de Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo Jesús. A los filipenses, a todos ustedes con sus obispos, que hay en la iglesia de Cristo, obispos. ¿Quién es Monseñor Rolando Álvaro? Presbítero, no es cualquier cosa. Y un presbítero es un pastor de Cristo, es un responsable de la iglesia de Cristo. Y adivinen por qué estos presbíteros o los obispos o la jerarquía de la iglesia están fundadas por Cristo, están instituidas por Cristo. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo grandísimo, que eso es lo que debemos de seguir nosotros. Pero el que se contrapone no está de acuerdo. Por ejemplo, dice, y todos ustedes con sus obispos y sus diáconos. Los diáconos. Los diáconos. ¿Dónde están los obispos? En la iglesia primitiva y la iglesia católica. ¿Dónde están los diáconos? En la iglesia primitiva, donde está la iglesia católica. Que en Cristo Jesús son santos. A ver, ¿quién se contrapone contra los santos? Solamente Satanás. ¿Y ustedes creen que Satanás va a venir con cachito y cola o con un saquito y corbata, él presentado? No, él va a mandar a otros. Él va a mandar a otros. Él va a manipular a otros para que los santos desaparezcan. Claro, solamente Satanás es el único que aborrece los santos. Satanás. Entonces son discípulos de Satanás quien dice, los santos de la iglesia no están en la iglesia católica. Solamente los discípulos de Satanás dice esa gran barbaridad. En Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, ustedes pueden ver sobre
Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Pero en el versículo 1 dice, Saulo no distinguía de su rabia, proyectando violencia, muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó un sumo sacerdote, judíos, y les pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, para tener un cuantos seguidores en el camino, encontrar hombres, mujeres y llevarlos presos a Jerusalén. Es lo mismo que está pasando hasta la fecha de hoy. Pero miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Escúchenlo. Ahí permaneció 3 días sin comer y sin beber, estaba ciego. En el versículo 8, Saulo se levantó del suelo, no veía nada por más que le abrían los ojos. Lo tomaron de la mano y se lo llevó a Damasco. Y allí permaneció 3 días, comer sin beber y comer. Ciego los 3 días. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor les dio, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado Tarso, llamado Saulo. ¿Quién es Saulo? Perseguidor de la iglesia de Cristo. Versículo 11. Ananías salió al encuentro y le impuso las manos a Saulo, y el Señor Jesús, el que se apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para recobrar la vista y quedarte lleno del Espíritu Santo. Después de ser un corrupto, como aquellos que matan, asesinan a la iglesia de Cristo, a un ministro, a un sacerdote, a este y el otro, ahora pasa a ser un santo. ¿Qué pasaría entonces a aquella persona que se arrepintiera de mandar a asesinar, secuestrar, destruir a un ministro del Dios Altísimo? ¿Qué cree usted que podía pasar? Ahí está la explicación. Al instante se le cayeron los ojos de una especie de escama y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Después comió y cobró sus fuerzas. Hermanos, esta es palabra de Dios. Pero ¿por qué entonces se puede una persona, antes de arrepentirse de sus porquerías, por qué no reflexionar antes de decir, epa, estoy haciendo mal? Puede ser un presidente, un alcalde, quien sea, un protestante, quien sea, arrepentirse como Saulo. Saulo, 3 días sin comer, sin beber agüita. Dios lo llamó y lo santificó y se bautizó. San Pablo. Hermanos, esta es palabra de Dios. No podemos ocultar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces con esta palabra de Dios? ¿Le echamos al carajo? ¿O ponemos a meditar qué dice Dios? ¿Por qué entonces la gente está ahorita orando, rezando por la iglesia de Cristo? Porque es una tristeza lo que está sucediendo con el Padre o con todos los sacerdotes ahorita, más en México está ahorita, y más ahora, el Día de los Santos. Esta fecha es muy conmemorable para todos los santos de la iglesia. 2 Corintios capítulo 5, versículo, vamos a ver del 18. En 2 Corintios 5, 18 dice la palabra de Dios: todo esto es obra de Dios. Cuando Cristo fundó la iglesia, es un plan de Dios y esto es obra de Dios.
El plan de Satanás es destruir el plan de Dios. Mandar a secuestrar, asesinar, quitarle la vida, destruir la iglesia como César Nerón, a Anticristo, la bestia. Solamente Satanás y los discípulos hacen estas cosas. El que no está conmigo está contra mí. Con razón mandan a asesinar y secuestrar a los sacerdotes, a los obispos. Lo que no han podido hacer es con el Papa, el único. Y oiga lo que viene. Todo esto es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pero ¿qué pasa? Que la gente, si quitan a un sacerdote, ¿quién será el encargado de ahí? Asesinan a un sacerdote, ¿quién será el encargado de poder estar ejerciendo la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios, el plan de Jesucristo con el plan de Dios? ¿Quién? ¿Quién reemplazará? No, pero el punto no es reemplazar, el punto es ¿por qué asesinan? ¿Por qué le quitan la vida? ¿Por qué secuestran a un ministro del Dios Altísimo? ¿O por qué hacen con otra persona aunque no sea parte del cuerpo de Cristo? ¿Por qué lo hacen? Porque ese es el método de Satanás, destruir la verdad. Y destruir la verdad es destruir el sacerdote que dice la verdad, un instrumento del Dios Altísimo para predicar la verdad y no aceptar porquería que no va con el cristianismo. Y dice también, pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Para eso está la iglesia. Para eso están los obispos, para eso están los ministros, los embajadores, los apóstoles, la iglesia, el cuerpo, los ayudantes. Póngale el nombre que quiera. Pero para eso está la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y si el diablo desaparece de la iglesia católica, pregunto. Hay una cita que dice, no me acuerdo dónde está. ¿Quién te predicará? Porque va a haber un tiempo que el predicador o no sé quién va a carecer de que alguien te predique. Yo no me acuerdo dónde está esa cita. Y eso me deja mucho que pensar. Sin la iglesia católica no hay salvación. Y meterse con Jesucristo, meterse con la salvación. Meterse con la iglesia primitiva es meterse con la salvación. Porque Cristo lo dice, Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, pues me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Meterse con la iglesia de Cristo, meterse con Dios, meterse con Jesús. Y oiga lo que viene. Nos presentamos pues por eso son discriminados, calumniados, asesinados, desaparecidos. Quieren quitarlo del puesto, solo por no hacerles caso a aquellos que están en contra. Es una tristeza, es una tristeza. Pues, oiga, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Qué es lo que no quiere Satanás? Pues que no haya embajadores de Cristo. Al no estar los embajadores de Cristo, entonces Satanás dice con honor, vencimos a la verdad, vencimos a la iglesia de Cristo y vencimos a Cristo a la vez. La Biblia dice que no es así. Que así la podrán atacar, la podrán querer calumniar, destruir, y el otro, pero no la podrán destruir, que es otra cosa. Porque Satanás tiene autoridad para atacar la iglesia. Para que la iglesia se mantenga firme cada día más. Y por eso en México ahorita está caliente. Está caliente ahorita.
tantos sacerdotes que se están desapareciendo y están apareciendo asesinados. Hay que orar mucho. Y dice también, pues nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo, ese es el problema. La iglesia es columna y base de la baluarte de la verdad. Como Dios da autoridad a la iglesia, columna y base de la verdad, pero como Jesucristo le predicó la verdad, lo asesinaron. Así quieren terminar con la iglesia de Cristo, con la iglesia católica. Desde hace mucho tiempo. Desde César Nerón, hoy muchos protestantes fundan su secta, quieren destruir la iglesia de Cristo. Los políticos, la iglesia de Cristo. Los grupos directivos, lo mismo están haciendo, querer destruir la iglesia de Cristo. Pero ante todo esto, hay que ponernos de acuerdo y orar a Dios. Y ya para finalizar, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara. Por nuestra boca, lo que diga el sacerdote, lo que haga el sacerdote, es el mismo Dios, es el mismo Cristo que está autorizado para realizar su trabajo, lo que tiene que hacer. No estar a favor de allá y estar en contra de lo que Cristo les encomendó a ellos. Y oiga lo que viene. En el nombre de Cristo rogamos. Político, no político, protestante, no protestante, grupos directivos, grupos delincuentes, como quieran interpretarlo. ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere? ¿Qué es lo que la iglesia quiere? Que todos encontremos a una salvación en una sola iglesia, pero esto es lo que realmente ruega la iglesia por aquellos que no conocen a Cristo. Oiga, le rogamos pues, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, Jesús, para que así nosotros participáramos en él y de la justicia perfecta de Dios. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Destruir el plan de Dios. Envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero Cristo fundó una iglesia, dejó los sacramentos entre la iglesia. Y es lo que el diablo quiere destruir. Satanás quiere destruir. Y son ministros de Satanás aquellos que están en contra de la iglesia primitiva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este momento importante que nos concediste estar con nuestros hermanos y todos aquellos que van a escuchar o escucharon el mensaje. A ti, oh Dios, te damos la gracia, la honra y la gloria, porque tú eres Dios. Nos creaste a nosotros, no a nosotros mismos. Bendícenos hoy y siempre, y que este mensaje llegue a cada uno de todos aquellos que los escuchan. A ti, Señor Jesucristo, tú que también dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta los pecados de nuestros errores, para que podamos ser dignos de alcanzar la promesa y el plan de Dios que tienen plasmado hacia nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea el honor, el poder, la adoración. Amén. A ti, mamita María, te damos gracias también por habernos permitido este momento y estar con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, rogamos por todos aquellos santos ministros de la Santa Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la Iglesia Católica Universal, para que puedan ser hoy siempre fuera de todo peligro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbete en el canal de YouTube como Toro Junior, apologista católico, y en las redes sociales. Muchas bendiciones.